San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder nos regalaron uno de los mejores partidos en lo que va de temporada en un encuentro para el recuerdo, no solo por el fin de la racha del conjunto dirigido por Mark Daigneault, sino también por el impacto y la propuesta defensiva de los San Antonio Spurs. Estos Spurs los veremos esta noche en la final de la Emirates NBA Cup ante unos New York Knicks que están cumpliendo todas las expectativas. Pero antes de incidir en todo lo que pueda pasar en esa final de Copa, vamos a explorar todas las lecciones que nos dejó ese encuentro de los Spurs desde el punto de vista defensivo y qué puede suponer de cara a la lucha por el anillo. Bienvenidos a Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar de todo lo que nos dejó un partido que en mi opinión ya es uno de los mejores de lo que va de temporada, si no es incluso el mejor. Y muchos os estaréis preguntando, Sergio, ¿por qué narices me estás trayendo el análisis de un partido que fue de hace 3 días prácticamente? Pues no os estoy trayendo croquetas de un cocido que está completamente pasado, sino porque creo verdaderamente que hay muchos matices que rescatar de aquel encuentro, no solo por lo que supuso en el corto plazo, es decir, que los Spurs avanzasen de las semifinales a la final batiendo a los Oklahoma City Thunder, sino por todo lo que puede revelar ese encuentro desde un punto de vista abstracto y en términos generales de cara no solo a lo que resta de temporada, sino también a la pelea por el campeonato, porque en estos 26 partidos que llevan los Oklahoma City Thunder no habíamos visto ninguna grieta en el equipo dirigido por Mark Daigneault. Habían perdido previamente un partido contra los Portland Trail Blazers donde llegaron a ir 20 puntos por encima y cayeron finalmente en el clutch, pero lo que habíamos visto hasta este pasado fin de semana era un conjunto imbatible, un equipo sólido como una roca, impenetrable, que batía a todos sus rivales una y otra vez sin dejarles margen siquiera a una potencial réplica, y los Spurs no solo evidenciaron que siguen teniendo carencias como cualquier otro equipo, es decir, que son mortales, sino que hay una línea bastante clara a seguir de cara a poder frenarles. Esto no significa que ahora los Thunder vayan a convertirse en el peor equipo que hayamos visto en los últimos años. Es imposible que eso acabe sucediendo si no hay lesiones o traspasos random por el camino. Pero sí que es importante de cara a la pelea por el campeonato. En lo que resta de temporada regular es probable que tengan altos y bajos, como todos los equipos, pero lo importante es pensar sobre todo cuando llegue la postemporada. Y estos San Antonio Spurs creo que nos recordaron, primero, lo importante que es tener partidos donde hay algo en juego, donde las cosas importan más allá de la victoria o la simple derrota, que eso es un poco la gracia de esta Emirates NBA Cup. Y lo segundo, el cómo le acaban ganando los San Antonio Spurs a los Oklahoma City Thunder, donde importa más el cómo que el qué, para resumir rápidamente. Y los bajos porcentajes de acierto exterior de Oklahoma son importantes, pero también es consecuencia de una propuesta defensiva muy concreta y en cierta medida de que el antídoto para frenar a estos Thunder reside también en su propia propuesta defensiva, es decir, darles de su propia medicina. Y San Antonio ha mostrado, en mi opinión, que el método de OKC, el método de los Thunder, es también aplicable a ellos, lo cual nos invita a pensar que la línea defensiva que pueda acabar imponiéndose en las próximas semanas, próximos meses, próximas temporadas, etcétera, al calor del éxito de los Thunder, pueda pasar por esa propuesta que ahora voy a pasar a analizar. Que esta es una de las cosas por las cuales quería hacer este vídeo. No solamente para volver sobre un partido de hace 3 días, que en mi cabeza, en mi planificación que hago semanal del canal, quería haberlo hecho después del partido. Pero, si os soy sincero, terminé la retransmisión a las casi 7 de la mañana, dormí 2 o 3 horas y no tenía ningún tipo de fuerza para ponerme a grabar y tampoco estaba especialmente lúcido para poder analizar este tipo de cosas. Pero quería darle otro repaso, he visto 2 veces el encuentro más allá de la propia retransmisión que tuvimos, para poder entender mejor qué es lo que ha sucedido, cómo los Spurs defendieron a los Oklahoma City Thunder y cómo consiguieron dar la vuelta a un marcador que creo que llegaron a estar menos 17 abajo. Más allá incluso del propio efecto de Victor Wembanyama, del cual hablaré más adelante.
¿Qué hicieron los San Antonio Spurs y por qué es tan importante poner el foco en este partido? Si bien es uno de una lista de 82 encuentros en una temporada regular, es decir, es una parte minúscula de lo que representa toda la campaña, yo creo bastante en los pequeños detalles y yo creo que estos gestos, estas pequeñas muestras que nos pueden dejar los equipos, en última instancia pueden ser aplicables en un contexto más importante como puedan ser los playoffs. Ha ocurrido en infinidad de veces a lo largo en general de la historia de la NBA y especialmente en estos últimos años, sobre todo cuando estamos hablando de equipos tan imponentes y tan aplastantes como son los Thunder. Lo que vimos por parte de San Antonio fue un colapso total de la pintura en términos defensivos. No solamente, insisto, por la presencia de Víctor Wembanyama como gran disuasor de cualquier incursión por parte del conjunto campeón. Había siempre varios hombres custodiando el aro, ya fuese de manera estática, es decir, alguien ya aposentado en los aledaños del aro, como también en ayudas en línea de fondo. ¿Para qué? Para estar pendientes de poder ofrecer resistencia cuando fuese Shea, fuese Jay Mitchell, fuese Jalen Williams, fuese Caruso, quien fuera, para poder limitar ese impacto que pudieran tener. Porque los Thunder, además, son uno de los mejores equipos en las continuaciones en el bloque directo, es decir, en el pase, en el pick and roll al interior o al jugador que acompañe tras la pantalla, y a la hora de frenar el ataque de los Thunder, que depende mucho de la producción en la pintura, en los aledaños del aro, cuando tú consigues detener ese impacto, no solamente digamos en el aro como tal, sino también en la corta media distancia, en el largo lanzamiento desde el resto de la pintura, donde Hartenstein es muy importante, donde Shea marca siempre las diferencias gracias a sus bombas, gracias a sus tiros en suspensión. Jalen Williams también es muy virtuoso en ese tipo de situaciones. Pero a todo esto se le añade un trabajo previo que a mí es lo que creo que merece más la pena por las consecuencias que esto genera. Iré poniendo, yo creo que como recursos, algún que otro corte que me he destacado del último partido para que visualicéis un poco a lo que me refiero. Es un mar de fintas. Los Spurs, a partir del segundo o tercer cuarto, empiezan a incrementar el uso de stunts, el uso de fintas, es decir, salto sobre el balón y recupero sobre mi par, o directamente salto hacia el manejador con balón para limitar su ataque, o bien para forzarle a quitarse el balón en un pase o a través de pérdida, y eso es lo que les permite en primera instancia que Oklahoma tenga tiros muy malos, de baja calidad, aunque puedan ser de alto porcentaje, porque no se producen en situaciones de una producción ofensiva o un desarrollo táctico que facilite esa anotación. Esto, que parece tan sencillo, que parece tan de perogrullo, es lo que hemos visto durante estas últimas semanas con los Oklahoma City Thunder. Lo digo porque hice un vídeo hace unas 2-3 semanas analizando en profundidad la defensa de Oklahoma City y que esta era una de sus grandes claves, el atacar muchísimo en defensa, ser muy agresivos en las ayudas, saltar incluso sobre con dos o tres jugadores sobre el balón para no solamente limitar la posibilidad de atacar del manejador, sino también para reducir su espacio visual a la hora de encontrar situaciones para anotar o bien para dar un buen pase y que el ataque siguiese fluyendo. Esto, como digo, como consecuencia lo que genera es un aumento de las pérdidas por parte de Oklahoma City Thunder, que sobre todo porque se producen, digamos, alrededor del arco y sobre todo entre la línea de tiros libres y el triple, aumentan las probabilidades de salir en transición, de salir al contraataque del conjunto tejano, lo cual, como bien sabéis, es una también de las señas de identidad de estos Thunder, que consiguieron proclamarse campeones la pasada temporada, incidiendo muchísimo en ese sentido. Además, hay que destacar, yo creo, el trabajo de Dylan Harper, el trabajo de Stephon Castle, incluso de De'Aaron Fox y también de Harrison Barnes en defensa. Apostaron por el cambio, apostaron por ser muy agresivos y todo eso tuvo su recompensa. No solo porque forzaron pérdidas, no solo porque llevaron al rival a cometer errores en el lanzamiento, sino porque los Thunder estaban realmente incómodos. Fue la primera vez desde las finales del año pasado, de este año, de las finales de la pasada temporada, donde Oklahoma se le vio incómodo sobre una cancha de baloncesto después de una racha de, creo que eran 15 victorias consecutivas, y si no, eran 24 triunfos en 25 encuentros disputados, el segundo mejor arranque de la historia de la NBA. Y todo esto lo que generaba es que, bueno, al cerrar líneas de pase asfixiabas muchísimo la capacidad manejadora de Shai Gilgeous-Alexander, que junto con ese
si me vais a permitir, junting, es decir, todos juntos a la hora de que Shea intentase ir contra el aro, lo que hacía es que el canadiense tuviera mucho más complicado elevarse en media distancia de la manera que nos tiene habituados, donde es uno de los mejores. Estaba antes del inicio de este encuentro rozando casi el 50% de precisión desde ese tipo de latitudes. Y claro, apostaron también en el bloqueo directo por el cambio, por contener mucho la pintura, pero con un interior muy elevado, ya fuese Wemby o fuese Luke Cornet, que hizo un muy buen trabajo bajo los aros, y luego una gran responsabilidad individual en el uno contra uno. Bien, expuesto todo esto, creo que he conseguido o he tratado de sintetizar bastante algo que puede ser una línea a seguir. Y esto me recuerda a una anécdota de hace apenas unos días, del pasado viernes, que estaba hablando con David Sardinero, con mi jefe, con el director de Gigantes, que me decía, oye, ¿cómo sería posible frenar a estos Thunder? Porque son imparables, están jugando muy bien. Y yo le decía algo así como, bueno, más allá de que pueda pasar mil cosas en una temporada regular, que se lesione uno, que se lesione otro, estas cosas que suceden, la clave era pues elevar el nivel físico, cerrar líneas de pase, y que todo eso llevase a que el resto de Oklahoma lanzase mal desde la larga distancia. Que eso puede ser algo que más o menos se puede llevar a que se produzca, pero con el riesgo de que si les dejas amplios tiros o tiros completamente liberados, te pueden masacrar desde ese tipo de situaciones, lo cual es muy difícil predecir, pero es un riesgo que tienes que tomar ante un equipo como este. Y lo que vimos es precisamente esto, que esa es la grieta principal de Oklahoma City Thunder, que en estas últimas semanas estaba siendo muy bueno desde la larga distancia, pero también porque rompía muy rápido los partidos. Y cuando el encuentro está completamente roto en términos de resultado, es mucho más fácil maquillar, entre comillas, o tener mejores porcentajes o mejor rendimiento ofensivo y defensivo que cuando el partido está en la línea, cuando el partido está en el alambre. Y eso es lo que nos evidenciaron estos San Antonio Spurs, que insisto, es un partido con una trascendencia mucho mayor de lo que en principio pueda parecer. Ahora, quiero hablar de Víctor Wembanyama. Que un jugador, después de 3-4 semanas de baja por una distensión en la pantorrilla, con una limitación de minutos que le dejó en apenas 21 y pico, casi 22, lo digo un poco de memoria esto, sea capaz de impactar de la manera que lo hizo, con unos datos tan brutales en rendimiento por minuto, incluso en highlights, si me permitís, es increíble. Ver a Víctor Wembanyama a este nivel, ver a Víctor Wembanyama en general ya es una experiencia religiosa, pero ver a Víctor Wembanyama jugar de esta manera, con esta concentración, este nivel competitivo, es increíble. Es una de las mejores experiencias que podemos tener ahora mismo en la NBA, porque no hay otro como él a nivel defensivo en la NBA. Y me atrevería a decir que no hemos visto un jugador como él en defensa en toda la historia de la liga, porque ha habido interiores de una capacidad defensiva en switch o de una capacidad defensiva para marcar las diferencias en la pintura y fuera increíble. Bill Russell en su contexto, Kareem Abdul-Jabbar por esa capacidad intimidatoria y de protección del aro que tenía, Hakeem Olajuwon, Ralph Sampson en cierta medida, Pat Ewing, que me Mutombo, que eran grandes taponadores, y otros nombres que hemos visto en los últimos años que en última instancia han acabado redefiniendo la posición. En su momento Dwight Howard, Draymond Green, a pesar de que fuese y es un pivot undersized, Víctor Wembanyama combina todo. Es el jugador definitivo en términos defensivos para su altura. Estamos hablando de un tipo de 2.24 con una envergadura de 2.43 que en el simple momento en el que pone un pie sobre la cancha, el ataque de los Thunder entra en pánico. Entra en pánico porque no tiene la capacidad para ofrecer respuesta ante un tipo que te puede proteger el aro, que te puede aguantar en 1 contra 1, que te puede hacer una ayuda, que te puede saltar al 2 contra 1 y que en definitiva domina todo lo que sucede sobre la cancha. En el momento en el que él abre los brazos, en el momento en el que él impacta contra cualquier rival, fuese Hartenstein, fuese Holmgren, fuese Shea o quien fuera, es que determina completamente todo el partido. Es un elemento disuasorio como ningún otro, que también lo analicé en uno de los vídeos que hacemos de aquí en el ajuste, explicando un poco el impacto defensivo de Víctor Wembanyama. Y es que este chico, francamente, es que es único. O sea, no se me ocurre otro jugador de un calibre como este, y que, lo primero, ojalá que le podamos ver sano lo que resta de temporada, aunque se pierda partidos, aunque descanse, aunque tenga restricciones de minutos, pero esa concentración, ese nivel competitivo, esas ganas de demostrar a todo el mundo de lo que es capaz en ambos costados de la cancha, pero especialmente en defensa, yo no lo he visto
Evidentemente alguien de su tamaño, porque ha habido muy pocos jugadores en la historia, 15 o así, que hayan tenido esa altura, pero que con con ese desempeño a mí me tiene maravillado. No es una sobrereacción y espero, ojalá, que lo pueda seguir haciendo fantásticamente bien en esta final de la Emirates NBA Cup, que empezará a las 2:30 de la madrugada, hora española, que es en esta noche de hoy, que es martes, del martes al miércoles, y que veremos si se corona como campeón o si lo hacen los New York Knicks. La verdad es que me da igual quién gane, yo lo que quiero ver es un buen partido. Pero ya para cerrar este vídeo, que estaba siendo bastante denso, las cosas como son, me parece bastante importante hablar de las grietas y de las lecciones que nos deja este encuentro pensando en el largo plazo, que es un poco lo que nos puede servir de cara al resto de la temporada. Elevar el nivel físico, aumentar el volumen de ayudas y ser capaces de controlar la pintura, incluso a pesar de que eso pueda aumentar las posibilidades de anotar desde la larga distancia para los Oklahoma City Thunder. Es un poco lo que hicieron en cierta medida los Indiana Pacers durante las pasadas finales, que en el tercer partido, creo que es, tercero en el segundo encuentro de las series por el título, que es el duelo este donde Aaron Wiggins se vuelve absolutamente loco, y J.J. Mitchell también, es lo que estaban haciendo los Pacers, donde concedían mucho el triple a Oklahoma a cambio de proteger muy bien la pintura, de ser muy agresivos, de cerrar líneas de pase, y todo eso les daba una muy buena oportunidad de ganar el partido. Ese es el camino. Tiene sus riesgos, como todas las defensas. En la NBA siempre se dice que tienes que elegir tu veneno, tu pick your poison, porque eso significa que no puedes llegar a todo. Esto es como la metáfora de la manta, o te tapas los pies o te tapas la cara. Por tanto, tienes que ser capaz de convivir con tu decisión, de convivir con lo que estés dispuesto a asumir que el rival te va a hacer daño, porque el rival va a pasarte por encima en un lado o en otro, sobre todo cuando estamos hablando de equipos tan imponentes como los Thunder. Y Oklahoma, que es un equipo que depende mucho de las divisiones, de poner el balón en el suelo, de intentar atacar desde los codos e incluso desde la zona central, cuando tú consigues contener ese primer envite y les niegas las líneas de pase como rescate, ya sea en las esquinas o ya sea para seguir jugando posteriormente, ahí es donde tienes una opción de ganar. Porque, por otro lado, lo que hemos visto hasta este momento es que a pesar de tener a Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren y otros tantos jugadores que son capaces de marcar la diferencia en el rebote, en el ofensivo no son tan imponentes. Al contrario, por ejemplo, de unos Houston Rockets o incluso de estos San Antonio Spurs, que pueden marcar bastante la diferencia. Véase el encuentro de Luke Kornet. Así que estas tres piezas, estas tres claves, líneas de pase, aumentar el nivel físico y de manos y el control del rebote defensivo, para mí son las tres grandes lecciones que nos deja esta victoria de San Antonio Spurs sobre Oklahoma City Thunder, y que pueden ser, lo primero, extrapolables a los playoffs, y lo segundo, servir para los equipos de cara a intentar batir a unos Oklahoma City Thunder que a partir de ahora van a volver a ser un equipo absolutamente imparable. No me cabe duda de ello, van a seguir siendo una trituradora de rivales. ¿Y qué queréis que os diga? Yo sigo teniendo muchísimas ganas tanto de ver a los Thunder como a los San Antonio Spurs, como al resto de equipos involucrados, porque estamos ahora mismo a 16 de diciembre de 2025, queda más del 60% por delante de la temporada regular, y ahora mismo, más que nunca, tengo claro que esta temporada podemos ver una sorpresa cuando llegue el lejanísimo momento de la postemporada. Dejadme en comentarios qué opináis de si visteis el partido, evidentemente, las lecciones que nos deja este encuentro. Insisto que esto no es tanto una reacción de lo que sucedió este pasado sábado, de la noche del sábado al domingo, sino más bien de lo que puede suponer a largo plazo. Porque me gusta traer este tipo de contenidos que sean un poco más reflexivos, más especulativos, para no depender tanto de la actualidad, de que, por ejemplo, hoy Cooper Flag se ha salido, de que Jokic ha hecho un triple doble de casi 40 puntos y ha acabado eliminado, que los Rockets han tenido un partido donde han desaprovechado muchas oportunidades, que los Clippers han vuelto a perder. Eso más o menos, pues a mí me importa porque sigo el día a día de la liga, pero me apetece más incidir en este tipo de cuestiones que pueden ser un debate de fondo en el largo trayecto que es la temporada regular de la NBA. Dejadme en comentarios vuestra opinión, vuestra visión, me interesa bastante cómo visteis el partido, qué lectura sacáis, sobre todo pensando en lo que puede suceder en el resto de la temporada. Como siempre, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo, no os olvidéis de dejarnos un like, de darle a eso del botón del hype que parece que ayuda bastante, suscribíos si no nos conocíais aquí en Gigantes del Básquet, donde tenemos mucho y más contenido relacionado con el mundo del baloncesto, Liga Endesa, Euroliga, Liga Femenina Endesa,
baloncesto de selecciones, BCL, evidentemente NBA, como siempre, todo aquí, en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.